Y el tercer y último programa de enero dio una mirada al subsidio del transporte público en Guatemala. ¿Sabía usted que en menos de 5 años la asociación que agrupa a estos empresarios ha recibido más de 1.100 millones de quetzales? Y a pesar de ello, el servicio está a punto de colapsar y los propietarios del transporte son multimillonarios. En exclusiva le trajimos la versión de Luis Gómez, la cara más visible de los dueños del transporte en Guatemala. Y con el nuevo formato de informe especial, miles de usuarios opinaron y se expresaron con este tema, repudiando al subsidio y pidiendo al gobierno que intervenga este servicio, que ha puesto de manifiesto que los transportistas se llevan millones a la bolsa, pero a los guatemaltecos no les queda nada. El peligro de subirse hoy a un bus urbano es perder la vida. Nosotros creo que pasamos ese duro y trago amargo para establecer esto y para oponernos a seguirle pagando a esta gente que estaba cobrando sin trabajar. De hecho, hasta la fecha lo hacen. Yo me he enterado, eso a mí no me consta, pero me he enterado que hay los buses estos de esta gente los tienen arrendados. O sea, arrendan las placas. Hemos sabido de casos de dueños que extorsionan a sus propias empresas. Esto es muy delicado. Esto es muy delicado. En primer lugar era el negocio del transporte público que se fue convirtiendo cada vez más de acuerdo a los jugosos subsidios, pues en el negocio de eso, del subsidio del transporte colectivo. Hoy estamos hablando de casi o más de 400 millones de quetzales al año. Hay momentos en los cuales, dependiendo del gobierno, dan mayores aportes y otros beneficios. Es decir, es el negocio del subsidio al transporte público. Aún así, la asociación cobra la totalidad del subsidio de las unidades, aunque éstas no estén prestando el servicio. Para Colom era la misma AEAU quien reportaba que existían más de 2.929 buses en funcionamiento, pero el sistema público de transporte colectivo urbana de la Municipalidad de Guatemala lo contradecía. Según la municipalidad, en los 8 sectores de los 3.144 buses que cubran el subsidio, solo 1.040 funcionan. El resto no se sabe dónde están. Una manera de cómo los empresarios se enriquecen con el subsidio para el gobierno es esta deficiencia de buses a los que se les paga, pero simplemente no dan el servicio. Todas las unidades se están subsidiando, lamentablemente solo están trabajando 445 buses. Realmente el subsidio va para 2.926 autobuses. Entonces deduzcan la cantidad que realmente se está haciendo un gasto innecesario y ellos se están quedando con ese dinero. Cuando nosotros tuvimos una cita o unas citas o visitas, inclusive que Álvaro Colón hizo al transporte, cuando él era candidato, el que nos arregló eso fue Álvaro Colón, porque nosotros le dijimos a él, porque nos preguntó él como candidato presidencial y nosotros lo queríamos escuchar, lo invitamos a que llegara a darnos una plática a la Asociación de Transportistas, que estuvieron más de 100 personas, creo yo, y Álvaro Colón nos pregunta que cuáles eran nuestros problemas, que él pues quería ser un presidente de todo el pueblo y que quería saber cuáles eran los problemas que aquejábamos. Y en ese momento nosotros le dijimos que desde el año 1970 y algo por ahí, a la fecha nunca nosotros habíamos estado presupuestados, que siempre habíamos tenido el subsidio a través de acuerdos gubernativos y que nosotros lo que queríamos era dejar de pelear ya tanto con el Estado. En esos momentos en donde se avisora una crisis en el transporte colectivo, en donde ya varios grupos que integran la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos y otros grupos pues ya están en una situación de chantaje a la población guatemalteca, en donde oponen una tarifa o imponen la tarifa que ellos quieren, que por un grupo es de 3.25 de quetzal y otro se anima a decir de 5.25 o 5.50. Creo que eso es una maniobra para ellos presionar al gobierno entrante para que pues, haga lo que a ellos les interese, como el tema de manipulación política o incidencia política,
otra de las cosas que ellos exigen que se les pague una mayor cantidad o un mayor monto de subsidio al transporte público. En esa oportunidad, a mí me dio mucha gracia desde el principio, porque resulta que yo sí estaba en Miami, post elecciones yo me fui a Miami. Coincidentemente un día miércoles me llama él y me dice Luisito, mira, estoy en Miami, acabo de venir de China. Le dije, mira, yo aquí estoy en Miami, y nos juntamos a desayunar. Y después de desayunar, pues nos fuimos a caminar a un centro comercial ahí, porque yo tenía unas cosas que ir a hacer, y me dijo, te acompaño. Y resulta que pues de ahí viene la famosa foto. Yo a mis amigos no los niego, y gracias a Dios pues somos amigos, somos casi familia con una parte de la familia de él, y yo conozco a sus papás, su casa en Petén, a su mamá, pues a veces hemos ido al cumpleaños de la mamá. Son cosas más de familia que de trabajo. Los nexos entre Gómez y Valdizón se remontan al año 2007, cuando este era diputado y promovió reformas al proyecto presupuestario 2008. En este se contempló la modificación de un aporte adicional de 266 millones y se agregaban 65 millones de quetzales al fideicomiso del transporte, el gran favor de Valdizón a su amigo Luis Gómez. Sorpresivamente, el presidente de la AEAU no era nadie más que el mismo amigo de Valdizón, Luis Gómez. Preguntamos a los usuarios de las redes sociales. Diariamente, más de 2 millones de personas se movilizan en el servicio público. Las camionetas viajan con exceso de pasajeros, sin sillones, sin bumpers, con llantas lisas y pilotos que conducen sin precaución, entre otros problemas. Y a pesar que todos los años se destina un pago de 35 millones para subsidiar el servicio, la situación es caótica. La pregunta fue, ¿cree usted que se debe intervenir el servicio de transporte público en Guatemala? ¿Y cuál es su sugerencia para este problema? Se utilizó el hashtag subsidio transporte, hashtag informe especial con Silvia Jereda. En Opinión Ciudadana nos dicen que el Ministerio Público debería de investigar a esta partida de corruptos y que Álvaro Arzú también es el responsable. Ovalle Chajov nos dice que se exige que sea fiscalizado todo el subsidio de transporte y sus dirigentes, y que piden a CICIG tomar cartas en el asunto. Y nuestra segunda pregunta a los usuarios de las redes fue qué opinan de los más de 1.133 millones que se han entregado en el transporte para un subsidio que data del año 2011. Además, se les preguntó sobre la polémica figura de Luis Gómez. En este sentido, les preguntamos qué opinan que el líder de este millonario negocio de las empresas de autobuses urbanos, Luis Gómez, quien durante más de 12 años lideró a más de 1.300 miembros de la empresa de transporte, sea además propietario de 7 empresas que se dedican a este negocio, las cuales reciben 4 subsidios mensuales del gobierno. Luis Gómez tiene fincas, caballos de raza, autos de lujo y, por si fuera poco, fue financista del ex candidato Manuel Valdizón, utilizando fondos del transporte urbano. ¿Usted qué opina? Esto nos contestaron utilizando el hashtag subsidio transporte, hashtag informe especial. Mariela Cáceres nos dice que debería de ser una prioridad de la Contraloría auditar lo que hicieron con todo este dinero y deducir responsabilidades de este subsidio que ha servido para hacer millonarios contratos a Luis Gómez y otros empresarios. Mientras Manola Martínez nos dice que por supuesto no merecen recibir ese dinero porque no es utilizado para su propósito. Maica de Barrios también agrega que el transporte urbano debería de ser una sociedad donde cada persona pueda tener no más de 5 buses en propiedad para vivir decorosamente y dar el ejemplo, y así no garantizar el enriquecimiento de una sola persona. Y en nuestra tercera pregunta, nuestra consulta fue, ¿qué se puede hacer con este transporte urbano que recibe más de 35 millones y a pesar de ello, simple y sencillamente da un servicio pésimo e infrahumano? ¿Cómo fiscalizar? ¿Qué soluciones da a quienes utilizan el transporte, que son más de 2 millones al día?
Ricardo Letona Sosa nos dice que la eliminación del subsidio es urgente y la municipalidad, juntamente con el gobierno central, deben construir un transporte eléctrico elevado con sus respectivos ramales. Mientras que Carlota Lara asegura que es necesario que derroten ese monopolio corrupto, no más dinero a esos engendros y que dejen entrar la inversión extranjera. La única alternativa que están dejando es la intervención inmediata del transporte público en vistas de una solución más consistente. Hoy estamos hablando de como propuesta también que podría ser la conformación de una empresa estatal de servicio de transporte urbano. Eso hay que pararlo, evidentemente hay que hacer un rompimiento con ese modelo, no se debería seguir dando ese dinero hasta generar un nuevo sistema. Y el subsidio se lo quedan este grupo de transportistas, de los dueños de la asociación, sin operar ni siquiera los buses. Entonces no estamos hablando de que vaya a afectar en la realidad el funcionamiento del sistema. Soy Silvia Gereda en Informe Especial, su nuevo formato de redes sociales. Usted tiene la palabra, usted es nuestro investigador. Si conoce casos de abusos a los usuarios, por favor escríbame a #subsidiotransporte, #Informe Especial. Seguimos la próxima semana.